Muy buenos días, muy buenos días. El Señor te bendiga muchísimo más. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Y bien, estamos por aquí para continuar con la lectura de la palabra del Señor. Finalizamos con el profeta Abdías la semana pasada y ahora vamos entrando a nuestro próximo profeta menor, el profeta Jonás. Aleluya, capítulo 1. Y vamos a orar brevemente para dar inicio a nuestra lectura. Padre, gracias por tu palabra que es perfecta, que es acrisolada, que es verdadera, que es fiel y tiene cumplimiento. Padre, gracias por cada una de las promesas que están en ella, Señor, a las cuales ella misma dice que son sí y amén. Padre, gracias, Señor, porque inspiraste a todos esos hombres, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para hablarnos, Dios mío, aleluya, para que podamos tener una vida como a ti te agrada. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, todos esos escritores, autores en las Escrituras, Padre, que permitieron que tu Espíritu Santo hablara a través de ellos, Señor. Reba, Kindamai, Sokoya. Padre, gracias, porque tú lo haces posible. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te damos gracias, Señor. Cincela tu palabra en los corazones de tus hijos, Padre Santo. Ayúdanos a no ser sencillamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Te damos honor, honra, gloria y alabanza en esta hermosa mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y leemos, honrando a nuestro hermoso Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 1, libro de Jonás. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho
como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. No todas las tormentas vienen de parte de Satanás. Amén. Seguimos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Ay, santo! Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Y bien, el capítulo 1, este capítulo 1 del libro de Jonás nos muestra algo impresionante y es el llamado del Señor a Jonás. Pero también revela la desobediencia del profeta, pero también revela las consecuencias de intentar huir de la presencia del Señor. ¿Usted oyó la palabra que utilicé? Intentar huir de la presencia del Señor. Y aunque verdaderamente que este es un capítulo corto, mire, aquí se revelan verdades extremadamente profundas en lo concerniente a lo que es el carácter de Dios, el corazón humano, por supuesto, y qué decir de la misericordia divina. Nuestro amado amigo Jonás era verdaderamente un profeta, no solamente llamado, sino escogido de Dios. Pero en ese momento de su vida, el hombre decide resistirse a la voluntad de Dios. Pero mire qué bueno es el Señor, que aún así el Señor no lo abandona. Y este capítulo nos revela de una manera hermosa que el Señor corrige y también persigue a los que llama. A veces el asunto es un poco interesante, pero al final del día la misericordia de Dios se pone de manifiesto con sus escogidos. Amén. El Señor es maravilloso. Y bien, en términos del contexto del libro, vimos aquí que Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Y Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Y qué pasa? Los asirios eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, pero no solamente enemigos, ya usted sabe, sino que el pueblo de Nínive, esa gente era cruel, pero cruel a un nivel que usted no se imagina. Entonces, una de las razones, o quizás la razón principal por la que Jonás no quería que esta gente recibiera misericordia, era precisamente eso. Pero mire lo que sucede. Que quiénes somos usted y yo para decidir quién recibe misericordia y quién no recibe misericordia. ¿Cuántas cosas no vemos nosotros en el mundo que si a usted y a mí nos sientan como jueces de la tierra, probablemente dijéramos, no, este no merece perdón, lánzalo al infierno, a la llama eterna y que de ahí no salga jamás? Pero no solamente con cosas del mundo, incluso con hermanitos dentro de las congregaciones que tienen comportamientos, que hacen malicia, que critican, que blasfeman, que son personas negativas, que pocas veces tienen algo que decir y cuando, o mejor dicho, siempre tienen algo que decir y pocas veces es positivo, pocas veces es provechoso. Entonces quizás si a usted y a mí nos sientan a juzgar a esa gente, lo primero que usted y yo vamos a decir es, mira, no quiero misericordia para ese, láncelo al fuego eterno. Desafortunadamente, tenemos también el caso de que si la misericordia le estamos buscando para nosotros mismos o para alguien que quizás nos caiga bien o para alguien a quien amamos, entonces el approach, como dicen en inglés, va a ser completamente distinto. Ahí sí quizás vamos a querer misericordia, ahí sí vamos a querer que el Señor obre con justicia, con piedad. Entonces, ¿qué sucede? Que en un caso y otro tenemos que entender que la prerrogativa de aplicar misericordia es única y exclusivamente del Señor en términos de lo que es su soberanía. Independientemente de si el profeta tenía razón o no, de que esta gente de Nínive no merecían perdón o no merecían ser redimidos, no merecían ser perdonados, el Señor tenía una opinión distinta. Aunque más adelante el Señor termina trabajando con Nínive y haciendo lo que tenía que hacer, haciendo juicio con ellos, aún así en ese momento el Señor usa este pueblo malvado para enderezar el corazón del profeta.
El Señor trabaja por caminos misteriosos y en maneras que son bastante inesperadas. Entonces el Señor le da una misión clara al profeta y le dice, mira, levántate y ve a Nínive. Bueno, Jonás hizo exactamente lo contrario, porque la ciudad de Tarsis está en dirección opuesta a Nínive. Entonces el Señor le habla a Jonás y le entrega este asunto de una asignación específica. Primeramente le dice, levántate. Lo próximo es ve a Nínive y lo último es proclama juicio en contra de su maldad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Señor nos llama sin propósito. El Señor nos llama sin intención. Cada asignación divina tiene o tendrá siempre necesariamente un impacto espiritual mayor del que nosotros podemos ver. La ciudad de Nínive en aquel entonces y ahora para nosotros podemos decir que representa corrupción, que representa violencia, pecado, pero el Señor aún estaba dispuesto a advertirles antes del juicio, lo cual revela la misericordia de Dios, y esto es un patrón que se repite en las Escrituras. Antes del juicio viene la advertencia, antes del juicio, de la exposición pública. En muchos casos, el Señor envía múltiples advertencias. Amén. El Señor muchas veces nos llama a que hablemos, nos llama a que seamos obedientes, a que perdonemos, a que sirvamos, a que evangelicemos o quizás a confrontar algo, pero no siempre queremos hacerlo, no siempre queremos ir. ¿Por qué? Porque puede resultar incómodo y contrario a nuestros sentimientos. Pero vuelvo y te repito que independientemente de las razones por las cuales no quieras ejecutar el mandato, no quieras obedecer lo que se te ha dicho, eso es peccata minuta. Tenemos que obedecer a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de nuestras emociones. Si el asunto viene de Dios, es conveniente que obedezcamos. Ahora bien, no le estoy diciendo a usted que se involucre en todo lo que llegue a sus manos. No le estoy diciendo que todo lo que va a pasar por su escritorio, por decirlo de esta manera, usted tiene que salir corriendo a involucrarse porque viene de Dios. No todo lo que llega a tus manos va a venir de parte de Dios y eso lo sabemos. Entre tanto, aquí lo que necesitamos es el discernimiento para saber cuáles asignaciones usted tiene, digamos, la libertad del espíritu de decir sí o no, y cuáles asignaciones son sencillamente inminentes, que es que a usted no le cabe el no. A usted no le cabe el no, a usted no le aplica el rechazo, a usted no le conviene negarse. Amén. Porque como digo una cosa, ¿verdad? Pues me gusta decirle la otra también. Entonces, luego vemos al profeta descendiendo a Jope, tomar un barco hacia Tarsis en dirección opuesta a Nínive, huyendo de la presencia de Jehová. O por lo menos eso es lo que dice la Escritura, para huir de la presencia de Jehová. Y esto me resultó bastante interesante porque como profeta de Dios, Jonás debió estar bastante claro de que esconderse, huir de la presencia del Padre, eso es prácticamente imposible. Y ya lo vimos en algunas lecturas anteriores, lo vimos en el libro del profeta Amós, lo vimos en Abdías, como el Señor le decía a su pueblo, donde quiera que te vayas, ahí te voy a encontrar y voy a ejecutar juicio en contra tuya. En otras palabras, no podemos ocultar el pecado de Dios, ni nos podemos ocultar de las consecuencias, ni librarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, pienso que esta expresión no necesariamente implica o significa que el profeta creía o pensaba que Dios no podía verlo, sino más bien que de lo que él estaba huyendo o de lo que él estaba tratando de esconderse era de la asignación y la responsabilidad profética que el Señor le había dicho. Por ejemplo, esto lo vemos, vamos a decir, en una especie de descenso progresivo de cómo se establece aquí en las Escrituras. El hombre desciende a Jope, desciende al barco y luego el tipo termina descendiendo a Kamai Sokotobro Shokirabai Sokonda, descendiendo al mar. Mira la estructura que tiene la desobediencia. Esto es como en pasos.
Es como un esquema. A mí me encanta eso de la palabra, los esquemas, los patrones, las cosas como siguen. Ay, Dios mío, qué maíz, socotobrosoquiar. Ay, santo, el orden. El hombre desciende a Jope. El hombre desciende ahí cuando está metido en el barco. ¿Y dónde terminó el profeta descendiendo? Ay, papá, aquí va y socotobrosoquiarán. Ay, papá, el tipo terminó en el mar, en la boca del pez. Termina en el mar. Y en el mismo mar termina descendiendo dentro de una boca del pez. Mira dónde te va a llevar la desobediencia a ti y a mí si seguimos esos caminitos. ¡Ay, santo Dios! En otras palabras, ¿tú sabes qué es lo que produce la desobediencia? Un descenso espiritual, un encogerte. Hay una palabra en inglés que se dice shrink, o sea, como encogerte en el espíritu. Hay gente que son unos rebeldes y unos desobedientes y ellos se creen que están afectando a alguien con su mal comportamiento y su desobediencia. No, te estás haciendo daño tú mismo, porque el que no va a crecer, el que no se va a expandir, el que va a descender es usted. Sepa, entérese que con su desobediencia usted y yo no le estamos haciendo daño a nadie. La rebeldía, acaba y soja, eso solamente nos hace daño a nosotros. Mire, tenemos que orar para que el Señor nos liberte de toda rebeldía, para que el Señor nos liberte, mire, de todo orgullo cochino, desagradable. Mire, el Señor detesta el orgullo, la rebeldía. Esa gente son siameses. Donde quiera que usted vea un orgulloso, usted va a encontrar un rebelde al ladito, ahí juntito los dos, porque le encanta uno con el otro. Mire, hay que orar para que el Señor nos liberte. Tenemos que hacernos autoexamen. Tenemos que ver en introspectiva. Señor, revélame si yo soy una rebelde. Revélame, Padre, si yo soy una orgullosa. Es muy bueno sentarnos a mirar la paja en el ojo del hermanito y no ver el 3x16 que muchas veces tenemos en nuestro propio ojo. Ay, Señor, ayúdanos. Por eso te digo, el huir de la presencia de Dios no significa muchas veces abandonar la fe o tratar quizás en nuestra mente de pensar que físicamente o verdaderamente vamos a poder huir o ocultarnos de Dios. Mire, el huir de la presencia de Dios o tratar de huir de la presencia de Dios, mire, eso puede significar el dejar de asistir a la iglesia o asistir a la iglesia, estar sentado ahí en un banquito de la iglesia, pero estar huyendo del propósito de Dios. Mira, Jonás, arrepiéntete que Cristo viene. Déjate de estar huyendo del propósito de Dios. Mira, déjate de estar negándote a la asignación divina de parte del cielo. Ay, Dios mío, vamos a dejar esa resistencia diabólica y satánica a obedecer. Muchas veces no queremos obedecer porque vemos el hermanito y entendemos que ese no tiene nada que decirme, que ese no tiene nada que valga la pena. El Señor reprenda al diablo. La autoridad ha sido puesta por Dios y usted y yo tenemos que aprender a someternos. Hay bendición en la obediencia. Por eso muchas personas están, mira, con una capacidad extraordinaria, están llenos de títulos, están llenos de cosas, pero no llegan a posiciones de liderazgo. ¿Sabes por qué Dios no los pone en posiciones de liderazgo? Porque no son obedientes. Y antes de usted mandar, tienes que aprender a obedecer. Gente que no son buenos obedeciendo no van a ser buenos liderando ni en esta vida ni en la porvenir. Antes de usted mandar, tienes que aprender a obedecer. Tengo que aprender a obedecer. Ay, papá, Señor, ¿a quién es que tú le ves explotar el ego con esta palabra? Ay, santo, Señor, empieza conmigo, Padre. Yo no quiero ser desobediente ni malcriada. Padre, yo no quiero ser contada con los rebeldes. Padre, yo no quiero ser contada con los orgullosos. Señor, mire esta alma, mire esta carne, mire este cuerpo, Jehová, Dios mío, Señor, Padre Santo. Trata conmigo, Dios mío, Padre. Mira, te digo como dijo
Ekabaisoja. Padre, te digo como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí iniquidad. Pero también te digo que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ay, Señor, qué fácil es fracasar. Ay, Padre, qué fácil es desobedecer. Ay, santo tú eres, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ay, Padre Santo. Después de esto, ¿qué sucede? El Señor levanta una tremenda tempestad en el mar, y aquí esto es crucial. ¿Sabes por qué? Porque no todas las tormentas vienen del diablo. Muchas veces andamos reprendiendo tormentas. Suéltame, diablo, ¿qué va? Y ya usted sabe, soltando lengua. Pero te tengo noticia. Muchas veces la tormenta que está suelta a unos cuantos no es más que un instrumento de Dios, aleluya, para enderezarle el carácter, para enderezarle el genio, para que dejen de ser desobedientes. Ay, papá, en el caso del profeta Jonás, esa tormenta vino de parte de Dios como instrumento de corrección. Mire, mientras los marineros estaban más aterrorizados que el profeta, mientras esa gente se estaba volviendo loca ahí arriba. Ay, Dios mío, clamaban a sus dioses, tiraban las cargas al mar. Mire, esa gente estaba vuelta loca, luchando por sobrevivir. ¿Usted sabe lo que hacía Jonás? Ay, papá, el tipo dormía profundamente, feliz y contento, diciendo, bueno, salí de esta. Solté la asignación. Ajá, espérame que ahí nos vemos. Ay, Dios mío. En este aspecto, ¿usted sabe lo que quiere decir esa actitud? En mi humilde opinión, del profeta Jonás. Siéntate que esta te va a doler, porque a mí me dolió y mucho. Insensibilidad espiritual. Ay, santo. Mire, la desobediencia y la rebeldía, eso es tan grande, mi hermano. Mire que eso nos convierte en personas insensibles. Mi hermano, hay gente que mientras todo a su alrededor se está sacudiendo, mi hermano, esa gente están espiritualmente dormidas y quieren disfrazar ese letargo espiritual, ese sueño espiritual, esa inercia espiritual con paz de Dios. Mire, el Señor reprende esa malicia del mismo infierno. Eso no es letargo. Eso no es paz de Dios, eso es letargo, eso es inercia, eso es apatía, eso es insensibilidad. Aleluya, aleluya. Todos sacudiéndose a su alrededor y ellos igualitos como que no es con ellos. El Señor reprende esa malicia y traiga liberación y salvación en esta hora. La desobediencia puede afectar. Decisiones o cosas de desobediencia de una sola persona puede afectar a todo el mundo alrededor, como pasó en este caso. Los marineros estaban ahí sufriendo una tormenta que en quien tenía origen era en la desobediencia de Jonás. Qué tristeza es cuando somos rebeldes y desobedientes, y eso afecta todo el cuerpo de Cristo. Mira, que el Señor le abra los ojos a los pastores en esta mañana. Padre, ábrele los ojos a todos tus pastores, Padre, y a todos tus líderes, para que vean todos esos rebeldes y todos esos desobedientes y los reprendan. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que no se almen tormenta en medio de las congregaciones, producto de algún rebelde o algún desobediente en medio del pueblo. Señor, ábrele los ojos a los siervos, los profetas, Padre Santo, que comiencen a profetizar y a señalarle el pecado, Padre. Señor, abre los ojos en medio de tu pueblo, Padre, abre las bocas. Señor, siempre he estado orando, o no siempre, tengo un tiempo orando, Padre Santo, ya por gente que tiene la boca amordazada espiritualmente, que no hablan, que se callan, que ven el pecado, ven la maldad y por temor no se atreven a hablar. Padre, quita las mordazas ahora, Señor. Ábrele los ojos a tus pastores, a tus siervos, los pastores, Señor. Padre, a tus líderes en medio de cada congregación, Padre Santo, para que si hay tormenta en medio de las iglesias, hay revuelo, hay convulsión, Padre, y esto está siendo usado como un instrumento de corrección, Padre Santo, que ellos puedan ver cuál es el desobediente y el rebelde que hay en medio de la congregación, para que se pueda traer corrección, para que se pueda traer restauración, no para que le lancemos al mar. Ay, Jehová, no es para que lo lancemos al mar, Señor. En este caso ahora es para que lo restauremos, Señor. Es para que lo restauremos y es para que reciba bendición de Dios y se pueda
enderezar de sus caminos. Aleluya. Y nada, la historia sigue avanzando y cuando finalmente el capitán se da cuenta de que el señor Jonás está fajado durmiendo mientras todo se está acabando a su alrededor, el capitán literalmente le dice, mira, pero ven acá. Si el capitán de la nave hubiese sido dominicano, le hubiese dicho, mira, verdugo, párate de ahí, tú no ves que todo se está cayendo a pedazos, barbarazo. Y entonces la respuesta del siervo, cuando se arma toda la cosa, que entonces el hombre Jonás confiesa y dice, no, es que yo soy el culpable. Gracias a Dios que por lo menos confesó. Y la respuesta de Jonás es que fue bastante tremenda, porque el tipo dice, no, mira, lánceme al mar. O sea, Jonás todavía en medio del problema prefirió que lo mataran, prefirió morirse, que el mar se lo tragara vivo, se lo comiera y lo matara, antes de que ir a cumplir la asignación. Que quizás hubiese sido mejor si él le dice al capitán, varón, mire, yo soy aquí el asunto. La razón de toda esta convulsión que hay aquí soy yo. Tuerza el rumbo del barco y lléveme a Nínive. Perdónenme, lo voy a hacer desviarse, pero antes de que nos muramos toditos, Señor, yo me arrepiento. Voy a ir a predicar. Ay, papá, el hombre dijo, mátenme. Échenme al mar, pero yo esa gente no voy a predicarle, ¿no? Ay, no, porque es que yo sé, Dios, como tú eres. Yo sé que tú lo vas a perdonar. Cuando yo vaya allá y predique y le diga, Cristo viene, arrepiéntanse, que se van todos, ya ustedes saben para dónde. Ay, papá, se van a arrepentir y tú lo vas a perdonar. De hecho, ya yo vi tu corazón, yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo soy tu profeta, yo te busco en el secreto, yo te conozco. Ay, sé que andan ahí, Padre Santo. El hombre dijo, no, tírenme al mar. De alguna forma yo voy a escapar de esta asignación. De alguna manera yo me voy a deshacer de esto. Y especialmente, o mejor dicho, precisamente eso fue lo que hicieron los marineros. Aunque ellos se pusieron delante, se pusieron donde el capitán los vea, como dicen por ahí, dijeron, Señor, mira, no nos culpe. Él fue que hizo su lío. Y no solamente eso, la idea fue de él. Mis hermanos, agarran al hombre y lo lanzaron al mar, lo cual también fue propósito de Dios, porque dice la palabra cuando terminamos de leerlo que ya el Señor tenía un gran pez preparado para que se lo tragase. Ay, santo, no, tú y yo no vamos a esperar que el Señor nos libere tormentas y que luego de que se libere la tormenta nos encierre en la boca del pez 3 días y 3 noches hasta que ese carácter suyo y mío sea quebrantado hasta lo último, mi hermano, para que finalmente terminemos haciendo la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, esto es fascinante. Y usted sabe también, ya para terminar, que también es algo maravilloso, algo bello. Sí me gusta, déjame resaltar esta parte antes de seguir ya para finalizar. Me encantó, como dije hace un momento, que Jonás finalmente aceptó su responsabilidad en lo que estaba sucediendo, aunque el varón de Dios prefirió que lo lanzaran al mar y morirse antes de que iba a decirle a Nínive, arrepiéntete. Me gustó por lo menos esa parte, que el hombre confesó. Pero mire lo que pasó. Mire, el Señor es un experto reciclando situaciones. Mira cómo esa malicia de Jonás y esa desobediencia de Jonás, aún eso el Señor la usó. Y todo ese asunto de la tormenta no provoca nada en el profeta. ¡Qué masoja! Pero mira cómo los marineros, esa gente se arrepintió. Esa gente terminó haciendo sacrificio, botando los muñecos y de repente ya estaban, armando un culto pentecostal, ahí santo, en lo que quedaba de la nave, ahí en la nave. Ellos dijeron, no, espérate que te dio es demasiado peligroso. El profeta, mira, esto es profundo, el profeta que conocía a Dios no se dobló. Oye, la tormenta no fue suficiente para que el carácter de Jonás se quebrara, se partiera en dos y decidiera hacer la voluntad de Dios, que el Señor tuvo también que lanzarlo en el estómago del pez por 3 días. No fue ni siquiera un par de horas. Déjame tragármelo, trágatelo, pez, y vomítamelo allá en Nínive. No, el Señor tuvo que dejarlo ahí adentro 3 días. Ay, corazón humano, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo? Mi hermano, sin embargo, en los marineros, la tormenta fue suficiente para que ellos ya dijeran, no, espérate, que yo con este Dios yo no voy a inventar. Mira cómo este Dios tiene este mar alborotado. Y nosotros somos marineros y sabemos lo que es el mar y nosotros nunca habíamos visto una cosa así. Y mira cómo lo lanzamos y el mar se aquietó.
Mi hermano, la tormenta fue suficiente. Ellos no necesitaron nada más. Nada más. Lo que una tormenta no fue capaz de hacer en alguien que conocía a Dios, lo hizo en un grupo de gente que no sabían de Dios, ni sabían quién era Él, ni quién era ese Dios, ni qué sé yo qué. Esa gente soltaron todos los dioses, los muñecos, que esto lo vale. Mira, yo lo que hay cabazoja, que quizás una sirenita que tenían ahí adorándola. Sabe Cristo y su Espíritu Santo. Ay, santo, que era lo que esa gente adoraban y lo botaron todo. Santo tú eres, Jehová. Lo tiraron todo, una tormenta fue suficiente. Así andamos muchos de nosotros que conocemos a Dios, que vemos esto, vemos lo otro. Mire, mi hermano, y no hay forma de que se nos doblegue, no hay manera de que se nos quebrante, de que se nos explote esa cerviter. Ay, santo, pero mira cómo reaccionó el impío. Ay, Dios mío. El impío muchas veces es más sensible que el que dice conocer a Jehová. Ay, santo. Los marineros se convierten, arman un culto pentecostal ahí arriba en la nave. Y a partir de ahí comienzan a ofrecer sacrificio. Y ya son cristianos. O sea, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Pues sabemos que en ese tiempo eso todavía no estaba. O sea, es una... Ay, Dios mío, no. Pero es que esto está demasiado poderoso, mi hermano. Mire, ya yo me tengo que ir. Porque esto ha sido una descarga demasiado fuerte en esta mañana. ¡Wow! Impío más sensible que lo que decimos conocer a Dios, que lo que decimos leer la Biblia todos los días. Ay, papá, que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana quiero orar. Padre, para que seas tú examinando mi corazón, Padre, y mostrándome cualquier área, Señor, donde yo esté resistiendo tu voluntad. Padre, despierta mi espíritu, Señor, Dios mío, Señor, si estoy dormida espiritualmente. Padre, Señor, ayúdame a ver que si tengo nombre de que vivo y estoy más muerta y más seca, Señor, que muerto de 3 años. Padre, dame obediencia. Señor, dame sensibilidad. Padre, dame valentía para cumplir el propósito al cual me llamaste. Señor, pero también te pido que me ayudes a tener discernimiento para no involucrarme en cosas, Señor, donde tú a mí no me llamaste. Cosas donde tú a mí no me quieres. Padre Dios mío, ayúdame a no meter mis manos, ni mis pies, ni mi cuerpo, ni mis ojos, nada de mí, Señor, en situaciones, proyectos y cosas donde tú no estás involucrado, donde yo no estoy supuesta a estar. Cosas que en lugar de edificarme me van a hacer daño. Cosas que en lugar de ayudarme, Padre Santo, en el propósito, lo que van es a destruirme. Padre, yo me cubro con tu sangre y este mismo clamor lo hago, Señor Dios mío, para todo el que me esté escuchando en esta hora. Padre, dame obediencia. Señor, danos obediencia. Danos sensibilidad, Padre Santo. Valentía, Señor Dios mío, para poder cumplir el propósito al cual hemos sido llamados. Padre, pero que ninguna asignación rara se cruce en el camino y que para ser de distracción de lo que verdaderamente tenemos que acudir al llamado, de lo que verdaderamente tenemos que responder y decir que sí. Señor, que en nuestros procesos podamos ver tu misericordia. Padre Santo, que tengamos discernimiento de cuando las tormentas, Señor, los sacudiones, los encierros en los estómagos de los peces vienen de ti, no del diablo. Que no andemos por ahí reprendiendo tormentas, Señor, que eres tú que las estás mandando para usarla como instrumento de corrección para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de tus hijos que en esta mañana, oh Rey. Padre, oro y te doy gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido terrible hoy. Dios te bendiga más y nos vemos en una próxima, si Dios así lo permite. Amén y amén. Bendiciones.